Entre 1940 y 1942, durante el auge de la Batalla de Inglaterra, la Abwehr alemana intensificó sus operaciones de infiltración en territorio británico, enviando agentes especializados en sabotaje y recolección de información militar. Paralelamente, el MI5 británico desarrollaba en Bletchley Park uno de los sistemas de contraespionaje más sofisticados de la historia, basado en la interceptación y decodificación de comunicaciones enemigas. Lo que pocos sabían era que esa guerra invisible se desarrollaba con una precisión quirúrgica que convertiría a los cazadores en presa. La nota llegó en una mañana helada de noviembre, sellada con la precisión burocrática que los alemanes tanto despreciaban. 3 líneas cifradas, garabateadas en un papel común, contenían el germen de la mayor humillación que la Abwehr sufriría en suelo británico. Wilhelm Hoffmann dobló el papel con cuidado, guardándolo en el bolsillo interno del abrigo, mientras caminaba por los muelles de Dover, convencido de que su misión era un éxito absoluto. Los espías alemanes se burlaron del servicio, secreto británico, hasta que su propia red fue destruida. No era todavía más que una hipótesis lejana en la mente de los oficiales del MI5. Pero en las sombras de Bletchley Park, alguien ya había comenzado a tejer el hilo que estrangularía toda la operación. La guerra silenciosa apenas comenzaba, y los cazadores aún no sabían que se habían convertido en la presa. La embarcación se acercó a la costa británica en una madrugada sin luna, cortando las aguas negras del Canal de la Mancha con el silencio calculado de quien conoce cada metro del territorio enemigo. Wilhelm Hoffmann ajustó el cuello del abrigo inglés, prenda cuidadosamente elegida para no despertar sospechas, mientras sentía el suave balanceo del barco pesquero que los había llevado desde Calais. A su lado, Klaus Richter revisaba por 10ª vez los documentos falsos que los identificaban como comerciantes de lana venidos de Escocia. Cada sello y firma reproducidos con la perfección técnica que solo los laboratorios de la Abwehr podían alcanzar. El olor salado del mar se mezclaba con el penetrante aroma de diésel, creando una atmósfera densa que parecía cargar con el peso de toda la misión que los aguardaba. Hoffmann respiró hondo, llenando los pulmones con el aire helado de la mañana, y por primera vez en meses sintió algo cercano a la pura excitación. Inglaterra yacía ante ellos como una mujer dormida, vulnerable e inconsciente de la presencia de los invasores. Los meses de entrenamiento intensivo en Brandeburgo, las interminables horas memorizando mapas de Londres y practicando acentos regionales británicos, todo convergía en ese momento preciso en el que pisarían suelo enemigo. Richter murmuró algo sobre la facilidad con la que habían atravesado las defensas costeras, y Hoffmann asintió con una sonrisa fría, ya imaginando el informe triunfante que enviaría a Berlín. El barco tocó el pequeño muelle de piedra con un crujido apagado, y el viejo pescador que los había llevado saludó brevemente antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad, llevándose consigo cualquier rastro de su paso. Hoffmann saltó primero, sintiendo bajo sus pies la textura irregular de las piedras húmedas, resbaladizas por la bruma que impregnaba todo en esa región costera. Richter lo siguió en silencio, cargando el maletín de cuero que contenía los equipos de transmisión más avanzados que la tecnología alemana había logrado producir. Dispositivos capaces de enviar mensajes cifrados a cualquier punto de la Europa ocupada sin que los británicos pudieran siquiera detectar el origen de la señal. El viento soplaba con fuerza desde el mar, trayendo consigo el aroma acre de algas y sal que se adhería a la piel como una marca invisible, recordándoles constantemente que estaban lejos de casa, en territorio hostil donde cada error podía significar la muerte. Caminaron por el sendero estrecho que subía desde la playa, pisando sobre guijarros sueltos que rodaban bajo sus zapatos con pequeños chasquidos secos, sonidos que parecían resonar peligrosamente en el silencio de la madrugada. A cada paso, Hoffmann sentía crecer dentro de sí la certeza de que los británicos eran realmente tan ingenuos como los informes de la inteligencia alemana sugerían. Sus defensas costeras eran ridículas, sus sistemas de patrullaje primitivos, y su famosa flema no era más que un disfraz de una incompetencia militar que pronto quedaría expuesta ante el mundo. Richter comentó en voz baja que esperaba encontrar en Londres la misma facilidad que habían experimentado en la travesía, y Hoffmann respondió con una risa contenida que se perdió en el ruido del viento. La carretera que los llevaría hasta la primera estación de tren se extendía ante ellos como una cinta gris que cortaba el paisaje desolado del campo inglés, salpicado apenas por algunas cercas de madera carcomida y arbustos bajos que se inclinaban bajo el peso de la humedad constante. Hoffmann consultó el reloj de bolsillo. Aún tenían 2 horas antes del primer tren hacia Londres, tiempo suficiente para revisar una vez más sus documentos y ensayar las respuestas que darían en caso de ser abordados por alguna autoridad local. El plan era simple y elegante. Se establecerían en Londres como comerciantes, alquilarían un departamento discreto en el distrito de Bloomsbury
y comenzarían de inmediato la recolección de información sobre los movimientos de la RAF, datos que serían transmitidos directamente al alto mando alemán a través de un sistema de códigos considerado indescifrable por los mejores criptógrafos del Reich. Richter abrió el maletín por un momento. Verificando que los componentes de la radio no hubieran sufrido daños durante el viaje, sus dedos recorriendo con familiaridad los delicados circuitos que representaban la cima de la ingeniería de comunicaciones militar. El olor a metal y goma que se desprendía del equipo le daba una sensación de seguridad, como si esos cables y válvulas fueran un puente invisible que lo conectaba directamente con el corazón del imperio nazi. Hoffmann observó el cuidado con que su compañero manipulaba los instrumentos y sintió una oleada de orgullo profesional. Eran los mejores agentes que la Abwehr había logrado entrenar, hombres capaces de volverse completamente invisibles en cualquier ambiente, y ahora estaban a punto de demostrar su superioridad en territorio enemigo. Inglaterra pagaría caro por su arrogancia. El tren que los llevaría a Londres apareció en el horizonte como una serpiente de hierro que escupía vapor, su silbato estridente cortando el silencio matinal mientras se acercaba a la pequeña estación rural, donde esperaban junto a otros pocos pasajeros madrugadores. Hoffmann estudió discretamente los rostros a su alrededor. Trabajadores rurales, 1 o 2 comerciantes. Gente sencilla que parecía completamente ajena al hecho de que 2 de los espías mejor entrenados de Europa estaban a pocos metros de distancia, cargando secretos que podrían alterar el curso de la guerra. La locomotora se detuvo con un chirrido metálico de frenos, liberando una nube de vapor que envolvió la plataforma en una bruma densa y caliente, creando por algunos instantes una cortina natural que los protegió de miradas curiosas. Subieron al vagón de tercera clase, eligiendo asientos cerca de la ventana desde donde podrían observar el paisaje inglés sin llamar la atención, sus movimientos calculados con la precisión de hombres que habían ensayado cada gesto cientos de veces durante el entrenamiento. El interior del tren olía a tabaco barato y lana húmeda, una mezcla característica que Hoffmann asociaría para siempre con esos primeros momentos en territorio enemigo, cuando todo aún parecía posible y la victoria era solo cuestión de tiempo y competencia técnica. Richter acomodó el maletín entre las piernas, manteniendo una mano siempre en contacto con él, gesto que podía parecer casual para cualquier observador distraído, pero que revelaba el grado de responsabilidad que ambos sentían respecto al éxito de la misión. El tren comenzó a moverse con suaves sacudidas, meciendo a los pasajeros en una cadencia hipnótica que contrastaba con la tensión controlada que corría por las venas de los 2 alemanes. Londres se acercaba con cada kilómetro recorrido, y con ella la verdadera prueba de sus capacidades como agentes infiltrados. El examen definitivo que determinaría si los meses de preparación habían sido suficientes para engañar al servicio secreto de una de las naciones más experimentadas en espionaje del mundo. Hoffmann miró por la ventana empañada, observando las colinas verdes que se sucedían en un paisaje bucólico que contrastaba dramáticamente con las ciudades bombardeadas de la Europa continental, y sintió una punzada de desprecio por la aparente tranquilidad británica. Aquella paz era artificial, mantenida solo porque aún no habían sentido el verdadero peso de la maquinaria de guerra alemana, y pronto descubrirían que su famosa resistencia no era más que una ilusión alimentada por la distancia geográfica que los separaba del continente. Richter murmuró que estaba ansioso por comenzar el trabajo, y Hoffmann asintió gravemente, ya visualizando mentalmente los primeros informes que enviaría a Berlín, documentos que demostrarían no solo la viabilidad de la misión, sino también la inferioridad táctica de los británicos. El traqueteo rítmico de las ruedas sobre los rieles creaba una banda sonora hipnótica que parecía acunar sus pensamientos, transformando cada golpe metálico en una confirmación de que iban por el camino correcto, siguiendo un plan perfecto ejecutado por hombres perfectos. La textura áspera del tejido de los asientos bajo sus manos les recordaba constantemente la realidad de la situación. Estaban realmente allí, en suelo enemigo, a punto de iniciar una de las operaciones de inteligencia más ambiciosas de la guerra. Inglaterra los esperaba, inconsciente y vulnerable, como una ciudad dormida a punto de ser saqueada por invasores silenciosos. En 48 horas, Berlín sabrá más sobre los movimientos de la RAF que el propio Churchill, murmuró Hoffmann, observando las primeras chimeneas de Londres emerger en el horizonte como dedos acusadores señalando el cielo. El departamento en Russell Square tenía exactamente lo que Hoffmann esperaba encontrar. La mediocridad calculada que permitiría a 2 comerciantes escoceses pasar desapercibidos entre la pequeña burguesía londinense que aún intentaba mantener sus rutinas a pesar de los bombardeos nocturnos. Las paredes de papel tapiz descolorido exhalaban un olor persistente a mojo y tabaco viejo, aroma que se intensificaba en los rincones donde la humedad londinense había creado manchas oscuras que parecían mapas de territorios desconocidos. Richter probó discretamente la resistencia del piso de madera,
localizando los puntos donde las tablas no crujían bajo el peso. Conocimiento esencial para sus futuras transmisiones nocturnas cuando cada sonido podía despertar la curiosidad de vecinos insomnes. La señora Pemberton, la propietaria, era exactamente el tipo de inglesa que los manuales de la Abwehr describían como ideal para sus necesidades. Una viuda de mediana edad, absorta en sus propias preocupaciones financieras y completamente desinteresada en la vida privada de los inquilinos mientras pagaran la renta a tiempo. Hoffman observó cómo ella evitaba el contacto visual directo mientras explicaba las reglas de la casa, su voz adquiriendo ese tono monótono típico de quien repite las mismas instrucciones desde hace décadas. El departamento estaba en el segundo piso, posición estratégica que les daba una vista parcial de la plaza. Central y al mismo tiempo ofrecía dos rutas de escape distintas, la escalera principal y una salida de incendios que daba a un callejón lateral frecuentado solo por gatos, callejeros y borrachos ocasionales. Richter comentó en alemán que el lugar parecía perfecto, y Hoffman lo reprendió con una mirada helada, recordándole en silencio que a partir de ese momento solo se comunicarían en inglés, incluso cuando creyeran estar solos. La rutina que establecieron en los primeros días fue meticulosamente planeada para crear la impresión de dos hombres de negocios tratando de reconstruir conexiones comerciales interrumpidas por la guerra, actividad que justificaría sus frecuentes salidas y encuentros con diferentes personas sin despertar sospechas. Todas las mañanas, Hoffman caminaba hasta un café cercano al British Museum, donde pedía siempre el mismo desayuno, huevos revueltos, tostadas y té fuerte mientras leía atentamente los periódicos londinenses, absorbiendo información sobre la moral civil, el racionamiento y el movimiento de tropas que aparecían disfrazadas en artículos aparentemente inocentes sobre economía doméstica. El sabor amargo del té inglés, que inicialmente le había causado repulsión, comenzaba a volverse familiar, así como el ritual matutino de escuchar las conversaciones en voz baja de otros, clientes que discutían las últimas noticias de la guerra, con esa mezcla característica de ansiedad y determinación que él había aprendido a identificar como típicamente británica. Richter, por su parte, pasaba las mañanas explorando diferentes barrios, siempre cargando un cuaderno donde fingía anotar direcciones de posibles proveedores, pero en realidad mapeaba cuidadosamente la ubicación de instalaciones militares, estaciones de metro que podrían servir como refugios antiaéreos y edificios gubernamentales que presentaran vulnerabilidades evidentes de seguridad. El olor a carbón quemado que impregnaba las calles londinenses se mezclaba con el penetrante aroma de pinturas y barnices usados en las obras de reconstrucción, creando una atmósfera densa que parecía cargar con el peso de una ciudad que intentaba mantenerse en pie bajo presión constante. Cada tarde se reunían en el departamento para comparar observaciones, sus voces mantenidas en un susurro mientras compilaban información que sería transformada en reportes cifrados destinados al alto mando alemán. El equipo de transmisión que Richter había montado en un compartimento secreto detrás del armario representaba lo más avanzado en tecnología de comunicaciones militares, un conjunto de válvulas y circuitos capaz de enviar mensajes en código a cualquier receptor alemán en Europa sin que los sistemas de interceptación británicos pudieran detectar el origen o descifrar el contenido. Las primeras transmisiones fueron enviadas en una frecuencia específica durante el intervalo entre los programas nocturnos de la BBC, momento en que las ondas de radio londinenses creaban una interferencia natural que enmascaraba cualquier señal extraña que pudiera llamar la atención de operadores enemigos. Hoffman sentía una satisfacción profunda al ver a Richter manipular los controles con la destreza de un virtuoso, sus dedos deslizándose sobre los botones con movimientos precisos que transformaban observaciones casuales en inteligencia militar de valor incalculable. El zumbido bajo que emanaba del equipo durante las transmisiones le daba una sensación de conexión directa con Berlín, como si esos cables y válvulas fueran un cordón umbilical que lo unía al corazón del Reich nazi. Cada reporte enviado contenía detalles sobre patrones de vuelo de la RAF, horarios de cambio de guardia en instalaciones sensibles e información sobre la moral civil recogida en pubs y transportes públicos, datos que individualmente podían parecer insignificantes, pero que juntos proporcionaban un cuadro detallado de las vulnerabilidades británicas. Richter comentó que nunca había operado un equipo tan sofisticado, y Hoffman respondió con orgullo que ellos representaban el futuro del espionaje militar. Agentes del siglo XXI operando en una guerra todavía atrapada en métodos del siglo XIX. La textura lisa de los controles bajo sus dedos contrastaba con la aspereza del papel donde anotaban los códigos, recordándoles constantemente la dualidad entre alta tecnología y métodos tradicionales que caracterizaba su misión. Las semanas transcurrieron en una secuencia aparentemente exitosa de recolección de información y transmisiones regulares,
cada día reforzando la convicción de que habían logrado establecerse en Londres sin despertar ningún tipo de sospecha de las autoridades británicas. Hoffman desarrolló una rutina de frecuentar diferentes pubs cada noche, eligiendo siempre establecimientos cercanos a bases militares o instalaciones gubernamentales donde pudiera escuchar conversaciones casuales entre funcionarios que, después de algunas cervezas, se volvían sorprendentemente indiscretos sobre asuntos que debían ser clasificados como secretos. El sabor amargo de la cerveza inglesa, que al principio le había parecido intragable, comenzó a asociarse en su mente con pequeñas victorias de inteligencia, cada sorbo representando una información valiosa extraída de objetivos inconscientes. Richter concentraba su atención en el sistema de transporte londinense, mapeando con precisión científica los horarios y rutas que permitirían moverse rápidamente por la ciudad en caso de emergencia, conocimiento que podría marcar la diferencia entre el éxito y la captura si algo salía mal. El rugido constante del tráfico londinense, mezclado con el ruido ocasional de aviones sobrevolando la ciudad, creaba una banda sonora urbana que gradualmente se volvió familiar, casi reconfortante en su previsibilidad. Cada transmisión enviada a Berlín era recibida con confirmaciones entusiastas que llegaban a través del mismo sistema de códigos, mensajes que elogiaban la calidad de la información y alentaban la expansión de las actividades de recolección. Hoffman sentía crecer dentro de sí una confianza que rozaba la euforia. Habían logrado lo imposible, establecerse en el corazón del Imperio Británico como fantasmas invisibles que absorbían información vital sin que nadie siquiera sospechara de su existencia. La arrogancia británica, que los manuales de entrenamiento de la Abwehr habían identificado como la principal debilidad del carácter nacional inglés, se manifestaba exactamente como se había previsto en cada interacción que tenían con autoridades locales, funcionarios gubernamentales o incluso ciudadanos comunes que parecían incapaces de concebir que agentes enemigos pudieran operar libremente en suelo británico. Hoffman observaba con un divertido disimulo cómo los policías hacían preguntas superficiales durante verificaciones rutinarias, quedando satisfechos con respuestas obvias y documentos que, aunque falsificados con perfección técnica, no resistirían una investigación verdaderamente minuciosa conducida por profesionales competentes. Richter relataba experiencias similares en sus contactos con empleados de estaciones de tren y agencias gubernamentales menores, personas que parecían más preocupadas por terminar rápidamente sus tareas burocráticas que en verificar realmente la autenticidad de la información que recibían. El olor a papel carbón y tinta de sello que impregnaba las oficinas públicas londinenses se convirtió, en la mente de ambos agentes, en símbolo de la burocracia incompetente que facilitaba sus operaciones en lugar de dificultarlas. Cada día que pasaba sin incidentes reforzaba la teoría de que los británicos habían sido tomados completamente por sorpresa ante la sofisticación de la operación alemana, incapaces de imaginar que enemigos pudieran penetrar sus defensas con tanta facilidad. La textura rugosa del papel moneda inglés, que manipulaban diariamente en sus transacciones comerciales ficticias, parecía cargar consigo la fragilidad de un sistema económico que pronto quedaría expuesto como vulnerable a los ataques coordinados del Reich. Hoffman comenzó a redactar mentalmente el informe final que enviaría a Berlín, un documento que no solo describiría el éxito de la misión, sino que también recomendaría la expansión inmediata de las operaciones de infiltración en territorio británico. Los ingleses viven en una burbuja de superioridad que los ciega ante realidades obvias, anotó Hoffman en su diario personal. No pueden ni siquiera imaginar que su famosa inteligencia militar pueda ser superada por métodos alemanes. La interceptación ocurrió en una mañana húmeda de diciembre, cuando las antenas de Bletchley Park captaron una señal que duró exactamente 47 segundos y cambió por completo el rumbo de la guerra silenciosa que se libraba en las sombras de Londres. Margaret Thornfield ajustó los audífonos con el cuidado de quien había aprendido a identificar patrones en frecuencias de radio que escapaban a la percepción de operadores menos experimentados, sus dedos recorriendo los controles del equipo de interceptación con la delicadeza de una pianista interpretando una pieza particularmente compleja. La señal había llegado en la frecuencia que normalmente transportaba transmisiones de barcos mercantes, pero algo en la cadencia de puntos y rayas le pareció diferente. Una irregularidad sutil que despertó el instinto afinado por meses de trabajo ininterrumpido decodificando mensajes enemigos. A su lado, James Morrison registraba meticulosamente cada fragmento interceptado, llenando formularios con la letra pequeña y precisa que caracterizaba a los funcionarios más dedicados del Servicio de Inteligencia británico. El olor a café frío y papel carbón que impregnaba la sala de interceptación se mezclaba con el aroma penetrante del aceite de las máquinas de calcular, creando una atmósfera densa que parecía concentrar toda la tensión de una guerra librada con números y frecuencias en lugar de balas y bombas.
Margaret hizo un gesto silencioso a Morrison, indicando que había algo especial en aquella transmisión, algo que merecía atención inmediata de los criptógrafos superiores. Morrison asintió gravemente y activó el sistema de grabación, preservando cada segundo de aquel mensaje que intuitivamente sabía que era importante, aunque todavía no podía explicar exactamente por qué. La textura áspera del papel donde anotaba los códigos contrastaba con la superficie lisa de los controles de radio, recordándole constantemente la dualidad entre métodos antiguos y tecnología moderna que caracterizaba el trabajo en Bletchley Park. El profesor Alan Whitmore recibió la transcripción del mensaje interceptado 3 horas después, cuando el sol de invierno ya había desaparecido detrás de las nubes cargadas que cubrían permanentemente el cielo inglés en esa época del año. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas de código, identificando de inmediato patrones que revelaban el uso de un sistema de cifrado alemán que aún no había sido completamente descifrado por los matemáticos de Bletchley. El mensaje contenía referencias a Wool Merchants from Scotland en una frecuencia y contexto que sugerían tratarse de un nombre clave para agentes infiltrados, descubrimiento que aceleró su pulso con la excitación característica de quien acaba de encontrar una pista crucial en una investigación compleja. Llamó de inmediato a su asistente, Patricia Goldstein, una joven matemática de Cambridge cuya capacidad para identificar patrones en secuencias aparentemente aleatorias se había mostrado inestimable en operaciones previas de contraespionaje. Patricia examinó la transcripción con la concentración intensa que aplicaba a todos los problemas criptográficos, sus labios moviéndose en silencio mientras probaba mentalmente diferentes posibilidades de decodificación. La oficina de Whitmore olía a tabaco de pipa y libros viejos, aroma reconfortante que contrastaba con la urgencia de la situación que se desarrollaba ante ellos. Las paredes cubiertas de pizarras garabateadas con ecuaciones y diagramas creaban un ambiente que parecía más propio de discusiones académicas que de operaciones militares de vida o muerte que en realidad coordinaban a diario. Patricia murmuró algo sobre la estructura gramatical del mensaje, notando que contenía una jerga regional específica del norte de Escocia que rara vez aparecía en comunicaciones oficiales alemanas. Whitmore percibió de inmediato la importancia de esa observación. Los agentes alemanes entrenados serían capaces de imitar acentos y manierismos británicos, pero difícilmente conocerían expresiones dialectales tan específicas. La investigación que siguió movilizó discretamente a algunos de los mejores analistas de Bletchley Park, hombres y mujeres que habían dedicado sus carreras a desentrañar los secretos mejor guardados del Reich nazi mediante métodos que combinaban genialidad matemática con paciencia casi infinita. Morrison fue designado para coordinar una operación de triangulación que determinara el origen exacto de las transmisiones, trabajo que exigió la instalación de equipos de monitoreo en puntos estratégicos alrededor de Londres, sin que los propios operadores alemanes percibieran que estaban siendo rastreados. Margaret continuó interceptando y grabando todas las comunicaciones sospechosas, creando gradualmente un archivo detallado que revelaba no solo la ubicación de los agentes, sino también sus patrones de comportamiento, horarios de transmisión e incluso características individuales en la forma de manipular los equipos de radio. El trabajo era tedioso y requería concentración absoluta durante turnos que con frecuencia se extendían por 12 o 15 horas consecutivas. Pero cada nuevo fragmento de información recolectado los acercaba un poco más a una comprensión completa de la operación enemiga. Patricia desarrolló un sistema de análisis que permitía identificar palabras clave específicas incluso cuando estaban disfrazadas por códigos complejos, método que pronto reveló que los alemanes estaban recolectando información sobre movimientos de la RAF con una precisión sorprendente. El olor a tiza y borradores que emanaba de las pizarras actualizadas constantemente se mezclaba con el aroma de té fuerte que consumían en cantidades industriales, combustible necesario para mantener la concentración durante sesiones prolongadas de trabajo intelectual intenso. Whitmore observaba el progreso de la investigación con satisfacción creciente, percibiendo que finalmente habían encontrado una grieta en la armadura aparentemente impenetrable del espionaje alemán. El primer gran hallazgo llegó cuando Patricia logró descifrar una referencia específica a Russell Square, información que permitió a los agentes del MI5 concentrar sus investigaciones en un área geográfica limitada en lugar de peinar todo Londres en busca de espías invisibles. Morrison coordinó de inmediato una operación de vigilancia discreta en la región, posicionando observadores entrenados en puntos estratégicos desde donde podrían monitorear movimientos sospechosos sin alertar a posibles objetivos sobre su presencia. La técnica utilizada era un refinamiento de métodos desarrollados durante décadas de operaciones de contraespionaje,
sistema que permitía seguir a individuos específicos mediante turnos de observadores que se relevaban de modo que nunca despertaran sospechas de una vigilancia continua. Margaret continuó interceptando transmisiones, ahora sabiendo exactamente dónde buscar y en qué horarios las señales probablemente aparecerían, ventaja que transformó una búsqueda a ciegas en una operación dirigida con objetivos claros y medibles. El equipo de Bletchley Park captaba cada transmisión con una claridad cristalina, permitiendo un análisis detallado no solo del contenido de los mensajes, sino también de las características técnicas que revelaban el tipo de equipo utilizado por los alemanes. Patricia identificó patrones en la forma en que las transmisiones estaban estructuradas que sugerían el uso de códigos basados en literatura clásica alemana, descubrimiento que abrió nuevas posibilidades de decodificación al revelar la base cultural de las cifras empleadas. Whitmore percibió que estaban lidiando con agentes de alto nivel, personas entrenadas por los mejores especialistas de la Abwehr y equipadas con tecnología de punta, desafío que exigía lo mejor de los recursos británicos de contrainteligencia. La textura de las hojas de papel donde anotaban sus hallazgos parecía más rugosa cada día, como si el peso de la información recolectada pudiera sentirse físicamente a través del contacto con documentos que contenían secretos capaces de alterar el curso de la guerra. El momento de la verdad llegó cuando Morrison consiguió identificar con precisión el departamento en Russell Square de donde emanaban las transmisiones, descubrimiento que fue comunicado de inmediato a los altos escalones del MI5, mediante canales ultrasecretos que garantizaban que la información no se filtraría a otras agencias o departamentos gubernamentales. La decisión de no arrestar de inmediato a los agentes alemanes se tomó tras largas discusiones entre los responsables de la operación, quienes percibieron la oportunidad única de convertir un descubrimiento defensivo en un arma ofensiva contra la propia red de espionaje nazi. Whitmore propuso un plan audaz. En lugar de simplemente capturar a los espías, usarían su conocimiento sobre la operación para alimentar información falsa directamente a Berlín, convirtiendo a los propios agentes alemanes en instrumentos involuntarios de desinformación. A Patricia se le encomendó desarrollar un sistema de mensajes falsos que fueran lo suficientemente convincentes para engañar a los analistas alemanes, pero que, al mismo tiempo, contuvieran datos sutilmente incorrectos que llevaran a decisiones estratégicas perjudiciales para el esfuerzo de guerra nazi. Margaret ajustó sus equipos para monitorear no solo las transmisiones de los agentes infiltrados, sino también las respuestas que llegaban desde Berlín, creando un cuadro completo del flujo de información entre Londres y el alto mando alemán. El olor a tinta fresca de los documentos clasificados que circulaban entre los distintos departamentos se mezclaba con el aroma persistente del tabaco que impregnaba la ropa de todos los empleados de Bletchley Park, creando una atmósfera densa que parecía cargar con el peso de secretos capaces de determinar el destino de naciones enteras. Si logramos que los alemanes crean nuestras mentiras tanto como creyeron en sus propias capacidades, murmuró Whitmore, observando los mapas de Londres esparcidos sobre su mesa, convertiremos su mayor operación de espionaje en nuestra mayor victoria de contrainteligencia. Capítulo 4. El ajedrez. Mortalla trampa comenzó a cerrarse en una mañana helada de enero, cuando Hoffman percibió por primera vez que algo había cambiado sutilmente en el comportamiento de las personas a su alrededor, una alteración casi imperceptible en la forma en que los empleados del café matutino evitaban el contacto visual directo o cómo la conversación cesaba abruptamente cuando él se acercaba a grupos que antes lo habían ignorado por completo. La sensación era similar a la que había experimentado durante el entrenamiento en Brandeburgo, cuando los instructores simulaban situaciones de vigilancia enemiga, pero ahora la amenaza parecía real y lo suficientemente cercana como para hacerle temblar levemente las manos al tomar su taza de té matutina. Richter reportó experiencias parecidas durante sus expediciones de reconocimiento por los distintos barrios londinenses, mencionando específicamente un incidente en una estación del metro donde un hombre de mediana edad había hecho anotaciones en una libreta justo después de observarlo, por algunos minutos con una atención excesiva. El olor familiar a carbón y humo que caracterizaba las mañanas londinenses parecía ahora tener una cualidad diferente, más densa y opresiva, como si la propia atmósfera de la ciudad estuviera impregnada de una tensión que no podían definir con precisión pero sentían crecer cada día que pasaba. Hoffman decidió alterar su rutina, eligiendo un café distinto para el desayuno matutino, cambio con el que esperaba confundir cualquier intento de vigilancia sistemática. La textura áspera del periódico bajo sus dedos se sentía más pronunciada, cada página crepitando con un sonido que resonaba de forma amenazante en el silencio tenso que se había establecido entre él y el mundo exterior.
Richter sugirió que quizá estaban siendo excesivamente paranoicos, pero Hoffman sabía que la paranoia era con frecuencia la diferencia entre la vida y la muerte en el mundo del espionaje internacional. Las transmisiones nocturnas seguían enviándose con regularidad, pero ahora cargaban un peso adicional de urgencia, como si cada mensaje pudiera ser el último antes de que algo terrible sucediera. La primera confirmación real de que estaban siendo observados llegó cuando Patricia Goldstein, trabajando incansablemente en los laboratorios subterráneos de Bletchley Park, logró descifrar un mensaje alemán que hacía referencia específica a Increased Security Concerns Among Wool Merchants, expresión que los criptógrafos británicos ya habían identificado como nombre clave para los agentes infiltrados en Londres. Morrison coordinaba ahora una operación de vigilancia aún más sofisticada, utilizando una red de observadores que se relevaban en turnos de 6 horas para garantizar una cobertura continua sin que el mismo rostro apareciera 2 veces en la rutina diaria de los objetivos alemanes. Margaret interceptaba no solo las transmisiones enviadas por los espías, sino también las instrucciones que llegaban desde Berlín, revelando una creciente ansiedad del alto mando nazi con respecto a la seguridad de la operación londinense. Los mensajes alemanes contenían referencias a irregularities in local response patterns que sugerían que alguien en Berlín empezaba a sospechar que la información recibida desde Londres no era completamente confiable. Whitmore percibió que habían llegado al momento crucial de la operación. Era necesario tomar una decisión definitiva sobre cuándo revelar a los alemanes que su red había sido descubierta y cómo usar esa revelación para infligir el máximo daño posible a la estructura de inteligencia nazi. La oficina donde esas discusiones tenían lugar olía intensamente a café frío y papel carbón, aroma que se había convertido en sinónimo, en la mente de todos los participantes, de decisiones capaces de alterar el curso de la guerra mundial. Patricia trabajaba febrilmente descifrando cada nuevo mensaje interceptado, con los ojos enrojecidos por el cansancio, pero con la mente funcionando aún con la precisión de un mecanismo de reloj suizo. La textura de las teclas de la máquina de escribir bajo sus dedos se había vuelto familiar como el tacto de un instrumento musical, cada clic representando otra pieza en el rompecabezas complejo que por fin comenzaba a revelar su forma completa. Hoffman tomó la decisión de acelerar el cronograma de transmisiones cuando recibió un mensaje desde Berlín, solicitando información urgente sobre los preparativos británicos para una ofensiva que el alto mando alemán creía que se estaba planeando para la primavera de 1943. La solicitud parecía rutinaria, pero algo en el tono del mensaje cifrado le provocó inquietud, una urgencia que no estaba presente en comunicaciones anteriores y que podía indicar que Berlín comenzaba a cuestionar la eficacia de la operación londinense. Richter montó el equipo de transmisión con el cuidado redoblado de quien sabe que cada operación puede ser la última, verificando 3 veces todas las conexiones antes de iniciar la secuencia de envío del mensaje. El zumbido familiar de la radio mientras se calentaba parecía más alto que de costumbre, llenando el departamento silencioso con un sonido que, a los oídos tensos de los 2 alemanes, sonaba como una alarma anunciando un peligro inminente. El mensaje que enviaron contenía información detallada sobre supuestos movimientos de tropas británicas que, en realidad, habían sido cuidadosamente fabricados por los especialistas de Bletchley Park, datos falsos pero verosímiles destinados a inducir al alto mando alemán a tomar decisiones estratégicas perjudiciales para el esfuerzo de guerra nazi. Hoffman observó a Richter manipular los controles del equipo y por primera vez en meses sintió una punzada de duda sobre la invulnerabilidad de su posición en territorio enemigo. El olor a metal caliente que desprendían las válvulas de la radio se mezclaba con el aroma a papel quemado que emanaba del calentador eléctrico, creando una combinación olfativa que quedaría para siempre asociada en su memoria con los últimos días de libertad en suelo británico. La textura rugosa del papel donde anotaba los códigos de transmisión se sentía más áspera bajo sus dedos sudorosos, como si el propio material estuviera reaccionando a la tensión que saturaba por completo el aire del pequeño departamento. Richter comentó que la respuesta desde Berlín había llegado más rápido que de costumbre, observación que incrementó aún más la ansiedad que ambos intentaban disimular detrás de una fachada de profesionalismo competente. La última transmisión que enviaron a Berlín fue interceptada simultáneamente por 3 estaciones de monitoreo británicas, triangulación que permitió determinar con precisión matemática no solo la ubicación exacta de los agentes, sino también la potencia y las características técnicas del equipo que utilizaban. Patricia descifró el mensaje en tiempo real, revelando que los alemanes estaban solicitando instrucciones urgentes para una posible evacuación de emergencia, señal clara de que finalmente habían comprendido que su operación estaba comprometida. Morrison recibió la orden de intensificar la vigilancia,
posicionando agentes armados en todos los accesos al departamento de Russell Square sin proceder aún al arresto. Estrategia destinada a garantizar que los espías no lograran escapar cuando finalmente se diera la orden de cerrar la red. Margaret continuaba interceptando todas las comunicaciones, ahora sabiendo que cada transmisión podría revelar información valiosa sobre otros agentes alemanes, operando en territorio británico o sobre códigos que permitirían descifrar mensajes relacionados con operaciones futuras. Whitmore coordinaba personalmente los aspectos técnicos de la operación, garantizando que cuando llegara el momento del arresto, todas las evidencias necesarias estuvieran debidamente documentadas y catalogadas para su uso en interrogatorios posteriores. El laboratorio de Bletchley Park trabajaba ahora en régimen de emergencia, con todas las máquinas de calcular funcionando simultáneamente para procesar el volumen inmenso de información que fluía constantemente a través de los canales de interceptación. La atmósfera en los pasillos subterráneos olía a aceite de máquina y papel carbón caliente, aroma industrial que contrastaba con la naturaleza intelectual del trabajo que ahí se desarrollaba 24 horas al día. Patricia sentía las manos temblarle levemente por el cansancio cuando manipulaba los controles de los equipos de descifrado, pero su mente permanecía enfocada con la intensidad láser de quien sabe que está participando en un momento decisivo en la historia de la guerra de inteligencia. La textura metálica de los controles bajo sus dedos ya no le resultaba extraña. Se había vuelto parte de su propia piel, extensión natural de un cerebro dedicado exclusivamente a desentrañar los secretos mejor guardados del enemigo. El cerco final comenzó a formarse cuando agentes del MI5 ocuparon discretamente posiciones estratégicas alrededor de Russell Square, hombres entrenados en operaciones urbanas de contraespionaje que sabían exactamente cómo proceder para asegurar que ninguno de los objetivos lograra escapar cuando se diera la orden de arresto. Hoffman despertó en una mañana gris de febrero con la sensación nítida de que algo había cambiado irreversiblemente durante la noche. Percepción confirmada cuando miró por la ventana y notó que había menos movimiento que de costumbre en la plaza, como si los habitantes locales instintivamente evitaran el área. Richter preparó el equipo de transmisión por última vez, con las manos temblándole ligeramente mientras conectaba los cables que habían sido su vínculo con la patria lejana durante todos esos meses de operación exitosa en territorio enemigo. El mensaje que pretendían enviar era una solicitud urgente de instrucciones para evacuación inmediata, comunicación que nunca llegaría a su destino porque, en el preciso momento en que Richter accionó el transmisor, agentes británicos armados irrumpieron en el departamento a través de ambas rutas de escape que ellos habían identificado como seguras. El sonido de pasos pesados en las escaleras de madera y el crujido de bisagras forzadas crearon una cacofonía que destruyó al instante la ilusión de seguridad que los había protegido durante meses de trabajo clandestino. Hoffman miró a los ojos de Richter y vio reflejado ahí el mismo reconocimiento amargo de que habían sido superados por una inteligencia superior. Jugadores de ajedrez que descubrieron demasiado tarde que sus oponentes conocían cada movimiento que harían antes incluso de que ellos mismos supieran cuál sería la siguiente jugada. «Caballeros alemanes», dijo una voz educadamente británica detrás de ellos, «creemos que tienen algunas explicaciones que darnos sobre sus actividades comerciales en lana escocesa». El interrogatorio comenzó en una sala subterránea del Ministerio de Guerra que olía persistentemente a desinfectante y tabaco frío, ambiente cuidadosamente diseñado para desorientar a los prisioneros, mediante la ausencia completa de referencias, temporales o espaciales que pudieran ayudarles a mantener algún sentido de control sobre su situación. Hoffman fue separado de Richter inmediatamente después del arresto. Estrategia estándar destinada a impedir la comunicación entre cómplices y a crear ansiedad sobre el destino del compañero. Técnica psicológica que los propios manuales alemanes de interrogatorio recomendaban como altamente eficaz contra prisioneros no preparados para una resistencia prolongada. El oficial británico que condujo la primera sesión se presentó simplemente como el mayor Thompson, un hombre de mediana edad con acento educado de Oxford que demostraba un conocimiento sorprendentemente detallado de todos los aspectos de la operación alemana, desde la fecha exacta del desembarco en la costa inglesa hasta los códigos específicos utilizados en las transmisiones a Berlín. La silla de madera en la que se le indicó a Hoffman que se sentara tenía una de las patas ligeramente más corta que las otras, defecto aparentemente accidental que en realidad creaba una incomodidad física constante destinada a minar gradualmente su capacidad de concentración durante largas sesiones de cuestionamiento. Thompson fumaba cigarrillos ingleses de calidad inferior cuyo aroma acre llenaba por completo el espacio cerrado, privando al prisionero del consuelo olfativo de aromas familiares que pudieran ayudarle a mantener conexión emocional con sus recuerdos de casa.
La luz eléctrica que iluminaba la sala provenía de una lámpara colocada de forma que creaba sombras incómodas en el rostro de quien se sentara en la silla del interrogado. Técnica simple pero eficaz para aumentar la sensación de vulnerabilidad y exposición. Hoffman intentó mantener la compostura profesional que había caracterizado toda su carrera en la Abwehr, pero se daba cuenta de que algo fundamental había cambiado en su situación. Por primera vez desde el inicio de la misión, estaba lidiando con adversarios que parecían conocer sus métodos mejor que él mismo. La textura áspera del papel donde Thompson anotaba sus respuestas contrastaba con la superficie lisa de la mesa metálica, recordándole constantemente que ahora ocupaba la posición de objeto de investigación en vez de agente investigador. El primer gran choque llegó cuando Thompson presentó transcripciones completas de conversaciones que Hoffman había mantenido con Richter en el departamento de Russell Square, diálogos en alemán que no solo habían sido interceptados, sino también traducidos con una precisión que revelaba familiaridad íntima con jerga militar y expresiones técnicas específicas de la Abwehr. El mayor explicó con calma que se habían instalado micrófonos en el departamento 2 días después de su llegada, operación coordinada durante una de sus ausencias matutinas cuando había salido a su café habitual en el distrito de Bloomsbury. Hoffman sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor al comprender que prácticamente desde el primer momento en territorio británico sus acciones habían sido monitoreadas, grabadas y analizadas por especialistas que conocían no solo sus planes inmediatos, sino también sus motivaciones psicológicas más profundas. Thompson encendió otro cigarrillo con gestos deliberadamente lentos, permitiendo que la información fuera absorbida por completo antes de revelar el siguiente nivel de la operación de contraespionaje que había convertido la misión alemana en un fracaso absoluto desde su concepción. Las páginas que contenían las transcripciones estaban mecanografiadas con la precisión burocrática típica del servicio civil británico, cada palabra documentada con un sello de tiempo exacto que demostraba el nivel de detalle con el que toda la operación había sido catalogada. El olor del papel carbón utilizado en las copias se mezclaba con el aroma persistente de desinfectante, creando una combinación olfativa que Hoffman asociaría para siempre con la humillación de descubrir que había sido completamente superado por adversarios a quienes consideraba intelectualmente inferiores. Thompson comentó casualmente que las grabaciones incluían no solo conversaciones operativas, sino también momentos íntimos en los que habían hablado de sus familias en Alemania. Información personal que ahora podría ser utilizada en su contra de formas que preferían no imaginar. La revelación de que su privacidad había sido violada tan completamente provocó en Hoffman una náusea física para la que ningún entrenamiento de resistencia lo había preparado. La superficie fría de la mesa metálica bajo sus manos sudorosas parecía absorber el calor de su cuerpo, dejándolo con la sensación de estar siendo drenado gradualmente no solo de información, sino también de su propia humanidad. Thompson prosiguió explicando que el equipo de transmisión que Richter operaba con tanto orgullo había sido modificado en secreto, durante una requisa que los agentes británicos realizaron en el departamento mientras ambos asistían a un evento social en el consulado sueco, ocasión que habían considerado perfecta para establecer contactos que legitimaran su cobertura como comerciantes internacionales. Las modificaciones eran demasiado sutiles para ser detectadas mediante una inspección visual casual, pero permitían que todas las transmisiones fueran retransmitidas simultáneamente a receptores británicos, garantizando que Bletchley Park tuviera acceso instantáneo no solo al contenido de los mensajes, sino también a las respuestas que llegaban desde Berlín. Hoffman comprendió con un horror creciente que durante todos esos meses en los que había creído estar proporcionando inteligencia valiosa al alto mando alemán, en realidad estaba alimentando directamente el sistema de contrainteligencia británico con información que revelaba no solo sus propios planes, sino también la estructura organizacional y los métodos operativos de toda la red de espionaje nazi en Europa Occidental. Thompson le mostró copias de los propios mensajes que él había enviado a Berlín, documentos que ahora revelaban cómo cada informe aparentemente exitoso había contribuido en realidad al desmantelamiento sistemático de operaciones alemanas en territorio británico y ocupado. Las hojas en las que estaban impresos sus mensajes descifrados tenían una textura ligeramente distinta al papel común, detalle que Thompson explicó como resultado del proceso especial utilizado para reproducir documentos altamente clasificados sin comprometer la seguridad de los métodos originales de interceptación. El mayor encendió otro cigarrillo y observó, con una satisfacción aparente, cómo la expresión en el rostro de Hoffman cambiaba gradualmente de desafío profesional a la comprensión horrorizada de la magnitud completa de su manipulación. La sala parecía encogerse con cada revelación,
las paredes acercándose como si el propio espacio físico conspirara para amplificar la sensación de claustrofobia psicológica que crecía inexorablemente en la mente del prisionero alemán. La explicación más devastadora llegó cuando Thompson reveló que la información falsa que los británicos habían alimentado a través de la red alemana de Money-Sino-Esi. Espionaje ya había resultado en decisiones estratégicas desastrosas tomadas por el alto mando nazi, incluyendo el redireccionamiento de recursos militares para defender objetivos inexistentes y la cancelación de operaciones genuinamente importantes con base en reportes de actividad militar británica completamente ficticia. Hoffmann se dio cuenta de que no solo había fallado en su misión original, sino que había contribuido activamente a debilitar el esfuerzo de guerra alemán de maneras que llevarían meses o años en ser comprendidas por completo por los estrategas nazis. Thompson presentó mapas detallados que mostraban movimientos de tropas alemanas influenciados directamente por información falsa, transmitida a través de la red que Hoffmann creía estar operando con éxito absoluto. Las consecuencias de su manipulación involuntaria se extendían mucho más allá de su propia captura, creando ondas de desinformación que seguirían impactando operaciones militares alemanas durante el resto de la guerra. El mayor explicó que otros agentes alemanes operando en distintas partes de Europa habían sido identificados y capturados usando información obtenida mediante la interceptación de las comunicaciones de la red londinense, revelando que el fracaso de la misión de Hoffmann tenía ramificaciones internacionales que jamás habría imaginado. El olor a tinta fresca de los mapas se mezclaba con el aroma persistente del tabaco, creando una atmósfera densa que parecía cargar con el peso de todas las vidas que se habían perdido como resultado directo o indirecto de su incompetencia operacional. Thompson comentó que los estrategas en Berlín probablemente tardaron semanas en darse cuenta de que estaban recibiendo información deliberadamente falsificada, periodo durante el cual continuaron tomando decisiones basadas en datos completamente erróneos proporcionados involuntariamente por el propio sistema de espionaje que consideraban más confiable. La textura rugosa de los mapas militares bajo los dedos de Hoffmann parecía cargar con el peso físico de todas las derrotas alemanas que su ingenuidad había ayudado a causar. El darse cuenta de que se había convertido en un instrumento activo de sabotaje contra su propia nación le provocó una sensación de vértigo para la que ningún entrenamiento militar lo había preparado. Thompson concluyó la sesión revelando que Richter había colaborado por completo con los interrogadores británicos tras descubrir la magnitud de la manipulación de la que ambos habían sido víctimas, proporcionando información detallada sobre métodos de entrenamiento de la Abwehr, localización de bases secretas e identidades de otros agentes alemanes operando en territorio neutral. La noticia de que su compañero había cedido bajo presión fue menos impactante que la revelación subsiguiente de que la colaboración de Richter era en realidad innecesaria. Los británicos ya poseían toda la información que él podía aportar gracias a las interceptaciones y descifrados realizados durante los meses de operación supervisada. Hoffmann comprendió que su arresto no representaba el fin de una operación de espionaje exitosa, sino la conclusión natural de un experimento de contrainteligencia que había usado su propia competencia profesional en su contra de manera sistemática e implacable. Thompson aplastó el cigarrillo en un cenicero ya rebosante de colillas y explicó que ahora Hoffmann tenía una opción sencilla: cooperar por completo proporcionando información sobre aspectos de la organización alemana que aún no habían sido completamente esclarecidos, o enfrentar un juicio por espionaje con evidencias tan abrumadoras que el veredicto sería, inevitablemente, la pena de muerte. La sala silenciosa solo resonaba con el sonido de la respiración pesada de ambos hombres, uno representando el triunfo de la inteligencia británica y el otro enfrentando la realidad de que había sido transformado en un peón involuntario en una partida de ajedrez cuyas reglas nunca había comprendido del todo. El olor a desinfectante parecía más fuerte ahora, como si la propia atmósfera estuviera siendo esterilizada para eliminar cualquier vestigio de la dignidad profesional que Hoffmann había llevado consigo desde el inicio de la misión. Thompson comentó que la Abwehr probablemente ya había llegado a sus propias conclusiones sobre el fracaso de la operación londinense, sugiriendo que incluso si lograba escapar y regresar a Alemania, enfrentaría interrogatorios aún más severos por parte de sus propios superiores, ansiosos por entender cómo agentes supuestamente de élite habían sido tan completamente engañados por adversarios a quienes consideraban aficionados. La textura fría de la mesa metálica bajo sus manos parecía drenar no solo el calor corporal, sino también cualquier rastro de esperanza de que todavía pudiera encontrar alguna forma de salvación profesional o personal de la catástrofe total en la que se había convertido su carrera. La arrogancia, señor Hoffmann, dijo Thompson, guardando cuidadosamente los documentos en una carpeta clasificada.
Se reveló una vulnerabilidad mucho más fatal que cualquier defecto técnico en sus métodos. Nunca imaginaron que pudiéramos ser más inteligentes. Capítulo 6. El precio de la Ibris, la celda donde mantuvieron a Hoffman durante las semanas siguientes, era demasiado pequeña para permitir ejercicio adecuado, pero lo bastante grande para amplificar cada sonido externo hasta convertirlo en una tortura psicológica constante, desde el goteo regular de una tubería con fuga hasta los pasos lejanos de guardias que caminaban por pasillos que él nunca vería. Las paredes de ladrillo desnudas exhalaban una humedad perpetua que creaba manchas oscuras en las esquinas, patrones irregulares que su mente perturbada empezó a interpretar como mapas de territorios perdidos o rostros de compañeros muertos en operaciones anteriores, alucinaciones nacidas de la combinación entre aislamiento sensorial y culpa creciente. El único mobiliario consistía en una cama angosta con un colchón delgado que olía a desinfectante barato y sudor de ocupantes anteriores, recordatorio constante de que ese espacio había alojado a otros prisioneros que probablemente enfrentaron destinos que prefería no imaginar a detalle. Thompson lo visitaba de forma irregular, a veces pasando días sin aparecer y otras regresando 2 o 3 veces en el mismo lapso de 24 horas. Estrategia destinada a impedir que Hoffman desarrollara cualquier rutina mental que pudiera ayudarle a mantener estabilidad psicológica durante el cautiverio prolongado. La comida llegaba en horarios variables, con frecuencia fría y siempre con sabor a papel mojado que sugería preparación apresurada por empleados a quienes no les importaba la calidad nutricional ni la palatabilidad, solo el mantenimiento mínimo de la salud física necesaria para continuar los interrogatorios. Durante las largas horas de silencio, Hoffman repasaba mentalmente cada decisión tomada desde el desembarco en la costa inglesa, buscando identificar el momento exacto en que todo había empezado a salir mal. Ejercicio mental que invariablemente lo llevaba a la conclusión perturbadora de que quizá nunca habían tenido una oportunidad real de éxito. La textura áspera del uniforme de prisionero contra su piel se había vuelto incómodamente familiar, recordándole constantemente cómo había caído de agente de élite a criminal común en manos de adversarios a los que había subestimado por completo. Las noches eran peores que los días, porque en la oscuridad total su imaginación creaba escenarios cada vez más elaborados sobre lo que podría estar sucediendo con Richter. Fantasías que variaban entre esperanzas irracionales de fuga hasta visiones detalladas de ejecución sumaria. Thompson regresó en una mañana gris, cargando una carpeta voluminosa que describió como análisis completo de la operación alemana, desde sus etapas iniciales de planeación en Berlín hasta la captura final en Londres, documento que revelaba el asombroso nivel de infiltración que los británicos habían logrado establecer dentro de la propia estructura organizacional de la Abwehr. Las fotografías incluidas en la carpeta mostraban a Hoffman y a Richter en diversos momentos de la misión, comprando suministros, caminando por las calles de Londres, incluso relajándose en el departamento de Russell Square. Imágenes que habían sido capturadas sin que jamás percibieran la presencia de fotógrafos profesionales trabajando a distancias considerables con equipo especializado. Thompson explicó que la vigilancia había comenzado incluso antes de su llegada a territorio británico, revelando que agentes dobles infiltrados en la Abwehr habían proporcionado información detallada sobre todos los aspectos de la misión, incluidas identidades de los participantes, métodos de infiltración planeados y objetivos específicos que debían alcanzarse. Hoffman revisó las fotografías con horror creciente, reconociendo en su propio rostro una expresión de confianza arrogante que ahora le parecía grotescamente inadecuada considerando cuán completamente había sido engañado en cada momento de la operación. El olor a papel fotográfico se mezclaba con el aroma persistente del desinfectante de la celda, creando una combinación olfativa que quedaría para siempre asociada en su memoria con la humillación de descubrir que su competencia profesional era ilusoria. Thompson comentó que las fotografías serían eventualmente usadas en materiales de entrenamiento para futuros agentes británicos, sirviendo como ejemplo de cómo operaciones de infiltración aparentemente exitosas pueden, en realidad, estar completamente controladas por una contrainteligencia competente. La carpeta contenía también transcripciones de reuniones realizadas en Berlín, donde superiores de la Abwehr discutían el progreso de la misión londinense con base en reportes que Hoffman había enviado. Documentos que revelaban cómo sus mentiras involuntarias habían influido en decisiones estratégicas en niveles mucho más altos de la jerarquía militar alemana. La textura lisa de las fotografías contrastaba con la aspereza del papel de las transcripciones, diferencia táctil que simbolizaba la dualidad entre evidencia visual incontestable y documentación burocrática de las consecuencias políticas de su fracaso. La revelación más devastadora llegó cuando Thompson le mostró correspondencia interceptada entre oficiales superiores de la Abwehr que discutían la posible contaminación de la red londinense,
semanas antes de su arresto, sugiriendo que algunas personas en Berlín ya sospechaban que la operación había sido comprometida, pero habían decidido continuarla por razones que él no alcanzaba a comprender del todo. Las cartas revelaban debates internos sobre si debían ordenar evacuación inmediata o mantener a los agentes en posición para ver si lograban identificar exactamente cómo los británicos habían descubierto su presencia. Discusión que indicaba que él y Richter habían sido conscientemente sacrificados por superiores que los consideraban recursos desechables en una investigación más amplia. Thompson explicó que la decisión alemana de no evacuar la red comprometida había proporcionado a los británicos semanas adicionales para extraer información valiosa sobre estructuras organizacionales y métodos operativos de la Abwehr, periodo durante el cual cada día adicional de libertad resultó en daños crecientes a la capacidad de espionaje alemana en Europa Occidental. Hoffmann comprendió que no solo había fallado en su misión específica, sino que había sido abandonado por sus propios superiores, quienes sabían o sospechaban de su situación precaria, pero eligieron usar su captura inevitable como oportunidad para recolectar inteligencia sobre las capacidades británicas de contraespionaje. La correspondencia revelaba también que otros agentes alemanes, operando en territorio neutral, habían recibido órdenes de mantenerse alejados de cualquier operación relacionada con la red londinense, sugiriendo que Berlín estaba preparada para cortar por completo todos los lazos con él y con Richter en caso de que fueran capturados. El olor a tinta vieja de los documentos interceptados se mezclaba con el aroma a papel carbón, creando una atmósfera densa que parecía cargar con el peso de todas las traiciones burocráticas que habían contribuido a convertir su misión en una catástrofe total. Thompson comentó que la frialdad con la que los superiores alemanes habían discutido el destino de sus propios agentes había impresionado incluso a veteranos del servicio de inteligencia británico, acostumbrados a lidiar con los aspectos más oscuros del espionaje internacional. La textura de las cartas interceptadas era ligeramente distinta a la del papel común, detalle que Thompson explicó como resultado de los procesos químicos usados para revelar tintas invisibles que algunos mensajes contenían como capa adicional de seguridad. Thompson reveló entonces que Richter había intentado suicidarse en la celda 3 días después de descubrir que habían sido abandonados por sus propios superiores, intento frustrado solo por la intervención rápida de los guardias que lo mantenían bajo vigilancia constante desde el inicio del cautiverio. La noticia causó en Hoffmann una mezcla de horror y comprensión. Él mismo había considerado opciones similares durante las noches más largas, cuando la realidad de su situación se volvía insoportable de contemplar. Thompson explicó que Richter había recuperado estabilidad mental suficiente para cooperar por completo con los interrogadores, proporcionando no solo información técnica sobre equipos y códigos, sino también análisis psicológicos detallados de los métodos de entrenamiento usados por la Abwehr para preparar agentes de infiltración en territorio enemigo. La información proporcionada por Richter había permitido a los británicos identificar otras operaciones alemanas en desarrollo, resultando en la captura preventiva de al menos 6 agentes adicionales antes de que pudieran establecerse en posiciones operativas en territorio británico o neutral. Thompson mostró fotografías de algunos de esos agentes, hombres a quienes Hoffmann reconoció de los campos de entrenamiento en Brandeburgo, compañeros que ahora enfrentaban el mismo destino de captura e interrogatorio que él estaba experimentando. El olor de las fotografías recién reveladas se mezclaba con el aroma persistente del desinfectante, creando una combinación olfativa que amplificaba la sensación de náusea que acompañaba cada nueva revelación sobre la magnitud del desastre que su incompetencia había causado. El entendimiento de que su fracaso había resultado en la captura de colegas inocentes añadió una capa de culpa que ningún entrenamiento militar lo había preparado para procesar adecuadamente. Thompson observó que la cooperación de Richter había sido motivada no solo por coerción, sino también por un horror genuino al descubrir cómo habían sido manipulados, sugiriendo que algunos agentes alemanes eran capaces de reconocer la superioridad intelectual cuando se enfrentaban a evidencia incontestable. La sesión final de interrogatorio tuvo lugar en una sala distinta, más grande y mejor iluminada, cambio que Thompson explicó como una cortesía destinada a facilitar la firma de documentos que formalizarían su cooperación total con las autoridades británicas a cambio de trato como prisionero de guerra en lugar de espía condenado a muerte. Las paredes de esta nueva sala estaban cubiertas de mapas detallados que mostraban operaciones militares alemanas en toda Europa, muchas de las cuales habían sido influenciadas directa o indirectamente por información falsa transmitida a través de la red que él había operado con tanta confianza. Hoffmann estudió los mapas con comprensión creciente de la magnitud de los daños que su ingenuidad había causado al esfuerzo de guerra alemán.
percatándose de que batallas se habían perdido y soldados habían muerto como resultado directo de decisiones estratégicas basadas en sus reportes fabricados involuntariamente por los británicos. Thompson explicó que su cooperación se usaría principalmente para verificar información ya obtenida por otras fuentes, garantizando que los británicos poseyeran un panorama completo y preciso de las capacidades y limitaciones del espionaje alemán en Europa Occidental. La pluma que le ofrecieron para firmar los documentos tenía un peso inusual, detalle que Thompson comentó como producto del material especial usado en instrumentos destinados a la firma de acuerdos particularmente importantes o sensibles. El olor a tinta fresca de los documentos se mezclaba con el aroma a cuero de las carpetas donde serían archivados, creando una atmósfera solemne que contrastaba con la naturaleza humillante de lo que se estaba formalizando mediante su firma. Thompson comentó que pocos agentes alemanes habían demostrado capacidad para reconocer plenamente la extensión de su manipulación, sugiriendo que Hoffman poseía inteligencia suficiente para comprender realidades que otros prisioneros preferían negar incluso cuando se enfrentaban a evidencia incuestionable. La textura del papel oficial bajo sus dedos parecía cargar con el peso de todas las vidas que se habían perdido como resultado de su incompetencia, transformando el acto simple de firmar en una ceremonia de aceptación de responsabilidad por consecuencias que se extenderían mucho más allá de su propia captura y castigo. «La guerra continuará por años, señor Hoffman», dijo Thompson, observándolo firmar el último documento. «Pero su contribución involuntaria a la victoria británica ya está completa. Nos enseñaron más sobre el espionaje alemán de lo que podríamos haber descubierto con una década de investigación convencional». La rutina de los meses que siguieron a la formalización de su cooperación mezcló elementos de arresto domiciliario con trabajo de consultoría involuntaria, situación que Thompson describió como colaboración técnica supervisada, destinada a extraer conocimientos especializados sin crear precedentes peligrosos para el trato de futuros prisioneros de guerra. Hoffman fue trasladado a una instalación rural en las afueras de Londres, una casa de campo requisada por el gobierno, que había sido discretamente convertida en un centro de interrogatorios de largo plazo donde podían mantenerse agentes capturados en condiciones relativamente cómodas mientras proporcionaban información detallada sobre aspectos técnicos de sus organizaciones de origen. La habitación que le asignaron tenía ventanas reales que permitían la entrada de luz natural, un lujo que había olvidado durante los meses de cautiverio en celdas subterráneas. Pero las rejas instaladas discretamente le recordaban constantemente que seguía siendo un prisionero a pesar del trato mejorado. Thompson lo visitaba con regularidad, a veces acompañado por especialistas en distintos aspectos del espionaje alemán que hacían preguntas específicas sobre equipos, códigos, métodos de reclutamiento y estructuras organizacionales, a las que Hoffman respondía con una resignación creciente. La comida era sustancialmente mejor que la de las celdas militares, preparada por empleados civiles que parecían entender que los prisioneros bien alimentados eran más cooperativos durante sesiones prolongadas de cuestionamiento técnico. El olor a pasto recién cortado que entraba por las ventanas abiertas contrastaba dramáticamente con el aroma desinfectante que había dominado sus sentidos durante meses. Un cambio olfativo que gradualmente ayudó a restaurar cierta estabilidad mental necesaria para procesar la magnitud completa de su situación. Thompson explicó que otros agentes alemanes capturados en operaciones similares habían sido alojados en la misma instalación, lo que sugería que existía un sistema bien desarrollado para extraer conocimientos especializados de prisioneros de alto valor sin recurrir a métodos que pudieran comprometer la calidad de la información obtenida. La textura de las sábanas de algodón en la cama le resultaba familiar de un modo casi reconfortante, recordándole detalles domésticos de una vida anterior que parecía haber ocurrido décadas atrás en lugar de meses. Richter fue llevado a la misma instalación algunas semanas después, aparentemente recuperado del colapso mental que había sufrido durante los primeros interrogatorios, pero visiblemente transformado por la experiencia de descubrir cuán completamente habían sido manipulados por adversarios a quienes consideraban intelectualmente inferiores. El reencuentro entre los dos excompañeros fue cuidadosamente supervisado por Thompson, que parecía interesado en observar cómo reaccionarían al verse de nuevo tras meses de cautiverio por separado e interrogatorios individuales que habían revelado aspectos distintos de la misma operación desastrosa. Richter había perdido un peso considerable y había desarrollado un temblor nervioso en las manos que se manifestaba siempre que discutía aspectos técnicos del equipo de transmisión que había operado con tanto orgullo profesional durante la fase activa de la misión. La conversación entre ambos fue inicialmente vacilante, cargada de culpa mutua y autorrecriminación, por errores que ahora parecían obvios en retrospectiva, pero que en su momento habían sido completamente imperceptibles incluso para
agentes entrenados por los mejores especialistas de la Abwehr. Thompson les permitió pasar un tiempo a solas, estrategia que posteriormente explicó como un método para permitirles procesar emocionalmente la realidad de su situación sin la presión adicional de la observación constante por parte de representantes de la autoridad que los había capturado. El jardín donde se les permitía caminar en periodos supervisados olía a flores de primavera, aroma que contrastaba amargamente con los recuerdos del invierno londinense cuando aún creían que su misión se estaba ejecutando con éxito. Richter comentó que había pasado semanas intentando identificar el momento exacto en que todo había salido mal, ejercicio mental que invariablemente lo llevaba a la conclusión perturbadora de que quizá nunca habían tenido control real sobre ningún aspecto de su operación. La textura del pasto bajo sus pies durante las caminatas supervisadas le ofrecía una conexión táctil con el mundo natural que se le había negado durante meses de confinamiento en ambientes artificiales. Pequeño placer que gradualmente ayudó a restaurar cierta estabilidad psicológica necesaria para contemplar un futuro incierto. Thompson reveló durante una de sus visitas regulares que la información obtenida a través de sus interrogatorios había sido utilizada para desmantelar por completo la estructura de la Abwehr en Europa Occidental, operación que resultó en la identificación y captura de más de 40 agentes alemanes que operaban en territorio británico, neutral e incluso en algunas áreas de la Francia ocupada. La noticia de que su cooperación había contribuido a la captura de tantos colegas provocó en Hoffman una mezcla compleja de horror y alivio. Horror por la traición involuntaria de compañeros inocentes, pero alivio al comprender que al menos su cooperación estaba sirviendo para acortar una guerra que cada vez más parecía perdida para Alemania. Thompson le mostró fotografías de algunos de los agentes capturados, hombres a quienes Hoffman reconoció de los campos de entrenamiento y que ahora enfrentaban interrogatorios similares a los que él mismo había experimentado durante los primeros meses de cautiverio. Las fotografías revelaban que muchos habían sido capturados en circunstancias similares a las suyas, lo que sugería que los métodos de infiltración de la Abwehr se habían vuelto completamente previsibles para una contrainteligencia británica que había aprendido a anticipar y neutralizar las operaciones alemanas antes, incluso de que pudieran establecerse adecuadamente. Thompson explicó que la guerra de espionaje se había transformado en una victoria total para los aliados, principalmente porque los agentes alemanes seguían operando con métodos que los británicos habían aprendido a detectar y manipular con una facilidad creciente. El olor a tabaco de la pipa de Thompson se mezclaba con el aroma del papel fotográfico, combinación olfativa que Hoffman asociaría para siempre con las sesiones en las que descubría nuevas dimensiones de la catástrofe que su incompetencia había ayudado a crear. Richter estudiaba las fotografías en silencio, y su temblor nervioso se intensificaba visiblemente cuando reconocía rostros familiares, entre los prisioneros que habían sido capturados usando información que ellos mismos habían proporcionado involuntariamente. La noticia del suicidio de Hitler llegó a través de transmisiones de radio de la BBC que Thompson les permitió escuchar en una tarde gris de abril, momento que marcó oficialmente el fin de cualquier esperanza de que eventualmente pudieran regresar a Alemania como héroes, redimidos en lugar de traidores involuntarios, que habían contribuido a la derrota del Reich. Hoffman escuchó el anuncio con sentimientos encontrados, alivio por el fin de una guerra que se había vuelto claramente sin esperanza, pero también terror por lo que les sucedería a los prisioneros alemanes cuando ya no existiera la posibilidad de canje o negociación con un gobierno que había dejado de existir. Thompson explicó que los prisioneros cooperativos probablemente serían eventualmente reubicados en otros países donde podrían reconstruir sus vidas con identidades nuevas, perspectiva que ofrecía alguna esperanza de futuro, aunque completamente desconectado de cualquier cosa que hubieran conocido antes. Richter preguntó por la posibilidad de volver a Alemania tras el fin de las hostilidades, cuestión a la que Thompson respondió con una explicación cuidadosa de cómo los agentes que habían cooperado con la inteligencia británica probablemente serían considerados traidores por cualquier futuro gobierno alemán, independientemente de su orientación política. La comprensión de que había perdido no solo la guerra, sino también cualquier posibilidad de volver a casa, produjo en Hoffman una sensación de vértigo existencial para la que ningún entrenamiento militar lo había preparado. El sonido de la transmisión de radio resonaba por la habitación silenciosa, palabras en inglés anunciando eventos que alteraban fundamentalmente el contexto de todo lo que habían experimentado durante años de guerra y meses de cautiverio. Thompson comentó que muchos prisioneros alemanes enfrentaban dilemas similares, obligados a elegir entre la lealtad a un régimen que había desaparecido y la adaptación pragmática a realidades políticas completamente transformadas.
La textura de la radio de baquelita bajo los dedos de Hoffman parecía cargar con el peso de todos los cambios históricos que estaban siendo anunciados a través de ondas invisibles que cruzaban océanos y continentes. Richter murmuró que quizá era mejor así, sugiriendo que al menos no tendrían que enfrentar tribunales alemanes que investigarían cómo dos agentes supuestamente de élite habían sido tan completamente engañados por adversarios a quienes consideraban aficionados. La decisión sobre su destino final les fue comunicada en una mañana soleada de mayo, cuando Thompson llegó acompañado por funcionarios de distintos departamentos gubernamentales que explicaron detalladamente las opciones disponibles para prisioneros alemanes que habían cooperado sustancialmente con las autoridades británicas durante interrogatorios prolongados. La primera posibilidad implicaba reubicación a Canadá o Australia bajo identidades completamente nuevas, proceso que exigiría abandonar cualquier conexión con la vida anterior, pero que ofrecía una oportunidad real de recomenzar en un entorno donde nadie conocería su historia como agentes nazis capturados. Thompson explicó que varios exprisioneros habían elegido esa opción y aparentemente se estaban adaptando bien a la vida civil en comunidades rurales donde las habilidades técnicas eran valoradas independientemente del origen nacional o de la afiliación política previa. La segunda opción consistía en permanecer en el Reino Unido trabajando como consultores, técnicos para agencias gubernamentales que necesitaban peritaje alemán para comprender plenamente equipos y métodos capturados durante la guerra, arreglo que permitiría mantener cierto grado de actividad profesional relacionada con su experiencia anterior. Hoffman estudió cuidadosamente los documentos que describían ambas alternativas, comprendiendo que cualquier elección representaría la muerte simbólica de la persona que había sido durante toda su vida adulta dedicada al servicio militar alemán. El olor a tinta fresca de los formularios oficiales se mezclaba con el aroma de flores primaverales que entraba por las ventanas abiertas, combinación que simbolizaba la dualidad entre burocracia administrativa y renovación natural que caracterizaba ese momento de transición. Richter comentó que prefería la idea de recomenzar por completo en lugar de seguir trabajando en un área que le recordaría constantemente fracasos pasados, observación que Thompson anotó cuidadosamente como parte del proceso para determinar destinos individuales. La textura de los documentos oficiales bajo sus dedos se sentía más pesada que la del papel común, como si el propio material estuviera impregnado con la importancia de las decisiones que se le pedía tomar. El último encuentro con Thompson tuvo lugar en una tarde de junio, cuando ya habían firmado todos los papeles necesarios para establecer nuevas identidades y arreglar el traslado a países donde podrían intentar reconstruir vidas completamente desconectadas de cualquier cosa relacionada con la guerra o el espionaje. Thompson apareció cargando una botella de whisky escocés y 3 vasos, gesto que explicó como una tradición personal para marcar la conclusión exitosa de operaciones de contrainteligencia particularmente complejas o satisfactorias. El whisky tenía un sabor suave que contrastaba con recuerdos de bebidas alemanas que habían consumido durante el entrenamiento en Brandeburgo, diferencia que simbolizaba todas las transformaciones culturales que tendrían que absorber para sobrevivir en países donde los alemanes aún eran vistos con sospecha y hostilidad. Thompson brindó irónicamente por el éxito de la operación de autosabotaje más exitosa en la historia del espionaje moderno, comentario que provocó risas amargas pero genuinas. La primera expresión de humor que cualquiera de ellos había experimentado desde su captura meses atrás. La conversación que siguió fue sorprendentemente cordial, con Thompson respondiendo preguntas sobre aspectos técnicos de la operación que habían permanecido oscuros durante los interrogatorios formales, explicaciones que ayudaron a Hoffman y a Richter a comprender completamente cómo habían sido manipulados desde el primer momento en suelo británico. Thompson reveló que algunos aspectos de la contraoperación británica habían sido improvisados en respuesta a oportunidades creadas por la propia competencia técnica de los agentes alemanes, lo que sugería que, irónicamente, su pericia profesional había contribuido a la eficacia de la manipulación de la que fueron víctimas. El olor del whisky se mezclaba con el aroma del cuero de las butacas donde estaban sentados, creando una atmósfera casi civilizada que contrastaba dramáticamente con la hostilidad que había caracterizado sus primeros encuentros meses antes. Richter preguntó si Thompson sentía alguna satisfacción personal por haber logrado engañar por completo a 2 agentes entrenados específicamente para detectar y evitar ese tipo de manipulación, cuestión a la que el mayor respondió con una honestidad sorprendente acerca del placer intelectual derivado de operaciones bien ejecutadas, independientemente de implicaciones morales más amplias. Thompson concluyó el encuentro presentándoles copias de los informes finales que serían enviados a los archivos históricos del Servicio de Inteligencia británico.
documentos que describían toda la operación desde la interceptación inicial de las transmisiones hasta la decisión final sobre el destino de los prisioneros cooperativos. Los informes estaban redactados en un lenguaje técnico y desapasionado que convertía meses de terror, humillación y descubrimiento gradual de la verdad en una secuencia de procedimientos burocráticos ejecutados con la eficiencia administrativa característica del servicio civil británico. Hoffman leyó su propia descripción como agente competente técnicamente pero psicológicamente vulnerable a la manipulación debido al exceso de confianza en métodos alemanes. Análisis que reconocía sus habilidades profesionales al mismo tiempo que identificaba con precisión la debilidad psicológica que había hecho posible su manipulación completa. Thompson explicó que los informes servirían como material de estudio para futuras generaciones de oficiales de inteligencia, garantizando que los métodos desarrollados durante la operación serían preservados y refinados para su uso contra adversarios futuros que pudieran intentar una infiltración similar. La comprensión de que su humillación sería estudiada y analizada durante décadas como ejemplo de cómo los agentes enemigos pueden convertirse involuntariamente en instrumentos de autosabotaje añadió una dimensión adicional de bochorno duradero que acompañaría cualquier intento de reconstrucción psicológica. Richter comentó que por lo menos sus errores contribuirían a la formación de profesionales futuros, observación que Thompson elogió como una muestra de madurez poco común entre prisioneros que por lo general preferían negar la realidad de sus circunstancias. El olor a papel carbón de los informes se mezclaba con el aroma residual del whisky, combinación que quedaría para siempre asociada en la memoria de Hoffman con la aceptación final de que había sido completamente superado por adversarios cuya competencia había subestimado fatalmente. La textura lisa de las páginas mecanografiadas contrastaba con la aspereza de su piel reseca por meses de estrés y confinamiento, diferencia táctil que simbolizaba la distancia entre la realidad documentada oficialmente y la experiencia personal vivida durante la transformación de agente confiado en prisionero cooperativo. Nos enseñaron, dijo Thompson, guardando cuidadosamente los informes en una carpeta de cuero, que incluso los mejores agentes pueden ser derrotados no por fallas técnicas, sino por la incapacidad de imaginar que otros puedan ser más inteligentes. Esa será la lección más valiosa que dejarán para la historia del espionaje moderno. Wilhelm Hoffman y Klaus Richter desaparecieron de la historia oficial en julio de 1945, embarcándose en barcos distintos con destino a Canadá bajo nombres que jamás fueron revelados en los archivos desclasificados décadas después. Sus destinos verdaderos permanecen desconocidos, pero los métodos de contrainteligencia desarrollados durante su captura y interrogatorio se volvieron fundamentales para las operaciones de seguridad nacional británicas. Durante toda la Guerra Fría, la operación fue, posteriormente clasificada, como una de las manipulaciones de agentes enemigos más exitosas de la historia moderna, demostrando que la arrogancia intelectual puede ser una vulnerabilidad más fatal que cualquier defecto técnico en equipo o entrenamiento. Los archivos completos de la operación permanecieron sellados durante 50 años, siendo liberados parcialmente solo en 1995, con extensas censuras que protegen identidades y métodos aún considerados sensibles por los servicios de inteligencia contemporáneos.